Y a usted que nos hace el favor de acompañarnos, le recuerdo que la semana pasada le presentamos aquí en 21 Noticias la historia de varios adultos mayores que denunciaron la falta de pago de su pensión alimentaria. Hoy la versión es totalmente distinta, pues muchos de ellos aseguran que ya recibieron el apoyo. Vamos a ver. En Capital 21 hemos estado informando sobre el retraso en el pago de la pensión alimentaria de los adultos mayores. El día de hoy recorrimos uno de los lugares en donde se decía las personas tuvieron que esperar cerca de 6 horas para recibir el pago. Sin embargo, la historia parece ser otra, y es que indican que la entrega de pensiones se ha regularizado poco a poco, y que las filas se deben a que en este local de Telecom, donde se llega a pagar la pensión universal, solo hay 3 personas otorgando el servicio, lo que genera grandes esperas y filas. Empezó desde el viernes. El viernes esperamos 600, pero llegaron 200. O el lunes ya se presentaron mucho más adultos, nos rebasó un poquito, pero en 1 hora y media empezamos a sacar a toda la gente. No es eso de que no había dinero para pagarles o algo. El dinero está gente de Telecom, llegaron sus jefes, aquí hay personal también de la Secretaría del Bienestar. El pago que se está realizando en este lugar es el de los 1,275 pesos del mes de mayo, que equivalen a la despensa. Que se movilizan mucho, que son muy atentos con la gente, que son muy atentos y que ayudan a toda la gente, porque hay gente que no puede ya ni caminar ni nada, como yo, y los atienden rápido. Ahorita que vine, es lo que me dieron, nada más de un mes. ¿De qué mes fue el que le dio? De este mes, de mayo. La alcaldía de Coyoacán tiene aproximadamente más de 3,000 adultos mayores que reciben su pensión, y en el módulo de Telecom, ubicado en la colonia Prado Churubusco, se atienden a por lo menos 150 personas por hora. Ante dicho escenario, son los propios empleados de este lugar quienes piden a las personas que sean pacientes, ya que los pagos se realizarán. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.